Los secretos oscuros del signo Piscis. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en un viaje para descubrir los misterios más oscuros y enigmáticos del signo de Piscis. ¿Están listos para explorar el intrincado mundo de los piscianos? Este video te va a sorprender. Así que sin mucho preámbulo empecemos. 1. Autoengaño y negación. Su sensibilidad profunda, a veces, se convierte en una niebla que les impide ver con claridad. En su afán por evitar el dolor y la incomodidad, Piscis puede construir una elaborada máscara de autoengaño, una realidad alternativa donde sus sueños se convierten en la verdad absoluta. Esta negación de la realidad puede tomar diversas formas. Algunos Piscis se refugian en mundos de fantasía, creando historias y personajes que les alejan del mundo real. Otros se aferran a ilusiones románticas, idealizando a sus parejas y negando sus defectos. Incluso, algunos Piscis pueden caer en la victimización, culpando a otros de sus desgracias y negando su propia responsabilidad. Las consecuencias del autoengaño pueden ser devastadoras. Piscis puede perder oportunidades importantes, tomar decisiones equivocadas y caer en relaciones tóxicas. Al negar la realidad, se alejan de su propio potencial y se convierten en víctimas de sus propias fantasías. Sin embargo, hay esperanza. Piscis tiene la capacidad de desarrollar una profunda autoconciencia. A través de la introspección y la terapia, pueden aprender a discernir entre la realidad y la fantasía, aceptar la verdad y tomar las riendas de su vida. Ejemplos. Un Piscis que se niega a aceptar que su relación está llegando a su fin, aferrándose a la esperanza de que las cosas volverán a ser como antes. Un Piscis que culpa a su jefe de su falta de éxito en el trabajo, sin reconocer sus propias limitaciones. Un Piscis que se inventa una enfermedad para llamar la atención y recibir compasión de los demás. Profundizando en la oscuridad. Mentiras piadosas. Piscis puede utilizar la mentira como una herramienta para protegerse del dolor o para evitar conflictos. Aunque estas mentiras sean pequeñas, pueden erosionar la confianza en las relaciones. Manipulación emocional. La capacidad de Piscis para conectar con las emociones de los demás puede ser utilizada para manipularlos. Pueden utilizar el victimismo, la culpa o la lástima para obtener lo que desean. Autodestrucción. En los casos más extremos, el autoengaño de Piscis puede llevarlos a la autodestrucción. La negación de la realidad puede conducir a la adicción, la depresión o incluso al suicidio. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos al autoengaño. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor fortaleza interior y alcanzar su verdadero potencial. 2. Evasión y escapismo. Cuando la realidad duele demasiado. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, a veces se encuentra con una realidad que le resulta demasiado dura. La crudeza del mundo puede herir profundamente su alma sensible, empujándoles a buscar refugio en la evasión y el escapismo. Las formas de escape son tan variadas como los propios Piscis. Algunos se refugian en mundos de fantasía, creando historias y personajes que les transportan a un lugar más amable. Otros se sumergen en el alcohol, las drogas o cualquier otra sustancia que les ayude a olvidar sus problemas por un tiempo. Incluso, algunos Piscis pueden caer en la procrastinación, posponiendo sus obligaciones y responsabilidades para evitar enfrentarse a la realidad. Las consecuencias de la evasión pueden ser graves. Piscis puede perder oportunidades importantes, estancarse en su vida personal y profesional, y dañar sus relaciones con los demás. Además, el abuso de sustancias puede tener graves consecuencias para su salud física y mental. Sin embargo, hay esperanza. Piscis tiene la capacidad de desarrollar una gran fuerza interior. A través de la terapia, el mindfulness y el desarrollo de una autoestima fuerte, pueden aprender a afrontar la realidad de forma saludable, sin necesidad de escapar. Ejemplos. Un Piscis que se pasa horas jugando a videojuegos para evitar tener que hablar con su pareja sobre sus problemas. Un Piscis que bebe alcohol en exceso para olvidar sus problemas de trabajo. Un Piscis que procrastina constantemente sus tareas, dejando todo para el último momento. Profundizando en la oscuridad.
Automedicación. Piscis puede recurrir a las drogas o el alcohol como una forma de automedicarse para tratar la ansiedad, la depresión u otros problemas de salud mental. Esto puede conducir a la adicción y a otros problemas graves. Dependencia emocional. La evasión de la realidad puede hacer que Piscis se vuelva dependiente de otras personas para que le solucionen sus problemas. Esto puede crear relaciones poco saludables y codependientes. Victimización. Piscis puede caer en la victimización, culpando a otros de su propia infelicidad y negando su responsabilidad en la situación. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la evasión. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor capacidad para afrontar la realidad de forma sana y constructiva. 3. Victimización. La sombra del victimismo en Piscis. Sin embargo, en su lado oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en una peligrosa tendencia a la victimización. Piscis, víctima de su propia sensibilidad. Culpabilizar a otros. En su afán por evitar el dolor y la responsabilidad, Piscis puede caer en la trampa de culpar a otros de sus desgracias. Se convierten en víctimas de las circunstancias, de las personas que les rodean e incluso del destino. Autocompasión excesiva. La melancolía natural de Piscis puede transformarse en una autocompasión enfermiza. Se lamentan de sus problemas y se regodean en su dolor, sin buscar soluciones ni tomar medidas para mejorar su situación. Negación de la responsabilidad. Piscis puede negar su propia responsabilidad en los problemas que enfrenta. Se ven como víctimas inocentes, sin reconocer su papel en las situaciones negativas que les rodean. Consecuencias del victimismo. Estancamiento personal. La victimización impide a Piscis crecer y madurar como persona. Al negar su responsabilidad, se mantienen estancados en una posición de indefensión y sufrimiento. Daño a las relaciones. Culpar a otros y victimizarse puede dañar las relaciones con amigos, familiares y parejas. La constante negatividad y la falta de responsabilidad generan rencor y desconfianza en las personas que les rodean. Superando la victimización. Autoconciencia. El primer paso para superar la victimización es desarrollar la autoconciencia. Piscis debe aprender a reconocer sus propios patrones de pensamiento y comportamiento, y comprender cómo la victimización les está afectando negativamente. Responsabilidad. Es fundamental que Piscis aprenda a asumir la responsabilidad de su propia vida. Deben aceptar que sus decisiones y acciones tienen consecuencias, tanto positivas como negativas. Empoderamiento. Piscis tiene la capacidad de tomar el control de su vida y convertirse en agentes de su propio cambio. A través del desarrollo de la autoestima, la confianza en sí mismos y la resiliencia, pueden superar la victimización y alcanzar su verdadero potencial. Ejemplos. Un Piscis que culpa a su pareja de su infelicidad, sin reconocer su propia falta de iniciativa para mejorar la relación. Un Piscis que se queja constantemente de su trabajo, sin buscar oportunidades para mejorar su situación o encontrar un nuevo empleo. Un Piscis que se victimiza por su pasado, sin perdonar a las personas que le hirieron y seguir adelante con su vida. Profundizando en la oscuridad. Mentiras piadosas. Para alimentar su victimización, Piscis puede recurrir a las mentiras piadosas o incluso a la exageración de los hechos. Rencor y resentimiento. La victimización puede generar un profundo rencor y resentimiento hacia las personas que Piscis considera responsables de su sufrimiento. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la victimización. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor capacidad para afrontar la vida de forma responsable y empoderada. Manipulación emocional, la cara oculta de la compasión en Piscis. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, posee una profunda capacidad de empatía y compasión. Sin embargo, en su lado oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en una herramienta para la manipulación emocional. Las estrategias de manipulación de Piscis. Chantaje emocional. Piscis puede utilizar sus emociones intensas, como la tristeza o la ira, para chantajear emocionalmente a los demás.
Amenazan con alejarse, con sufrir o incluso con hacerse daño si no se cumplen sus deseos. Culpabilización. Piscis puede culpar a otros de sus propios problemas, haciéndoles sentir responsables de su bienestar emocional. Esto crea una dinámica de dependencia y control en la que Piscis siempre tiene la razón. Consecuencias de la manipulación. Sentimientos de culpa. Las personas manipuladas por Piscis pueden sentir una gran culpa y responsabilidad por el bienestar de Piscis. Esto puede afectar negativamente a su autoestima y a su salud mental. Pérdida de control. Piscis puede utilizar la manipulación para controlar a las personas que le rodean, limitando su libertad y su capacidad de tomar decisiones. Desenmascarando la manipulación. Autoconciencia. El primer paso para superar la manipulación es desarrollar la autoconciencia. Piscis debe aprender a reconocer sus propios patrones de comportamiento y comprender cómo la manipulación está afectando negativamente a las personas que le rodean. Empatía real. Piscis debe desarrollar una empatía genuina por las personas que le rodean, comprendiendo sus necesidades y sentimientos sin utilizarlos para su propio beneficio. Comunicación honesta. La comunicación honesta y abierta es fundamental para superar la manipulación. Piscis debe aprender a expresar sus necesidades y deseos de forma clara y directa, sin recurrir a la victimización o al chantaje emocional. Ejemplos. Un Piscis que amenaza con dejar a su pareja si no le compra el regalo que quiere. Un Piscis que culpa a su jefe de su estrés laboral, sin reconocer su propia falta de organización y productividad. Un Piscis que utiliza la autocompasión para que sus amigos le hagan los favores que necesita. Profundizando en la oscuridad. Mentiras y engaños. Piscis puede utilizar la mentira y el engaño para manipular a los demás. Pueden inventar historias o exagerar la verdad para obtener lo que desean. Abuso emocional. En casos extremos, la manipulación de Piscis puede llegar al abuso emocional. Pueden utilizar la violencia verbal, las amenazas o la intimidación para controlar a las personas que le rodean. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la manipulación. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor capacidad para relacionarse con los demás de forma honesta y respetuosa. 5. Dependencia emocional, la sombra de la inseguridad en Piscis. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, navega por un mar de emociones donde la conexión con los demás es fundamental. Sin embargo, en su lado oscuro, esta necesidad de conexión puede convertirse en una dependencia emocional enfermiza. Los tentáculos de la dependencia. Búsqueda constante de aprobación. Piscis necesita constantemente la aprobación y el apoyo de los demás para sentirse seguro de sí mismo. Su autoestima depende de la opinión de las personas que le rodean. Miedo a la soledad. El miedo a la soledad es omnipresente en Piscis. Les aterra estar solos y buscan constantemente la compañía de otros, incluso si esta compañía es tóxica o perjudicial. Necesidad de ser rescatado. Piscis puede adoptar una actitud pasiva en la vida, esperando que otros les resuelvan sus problemas y les tomen de la mano. Esto les limita en su desarrollo personal y les impide alcanzar su verdadero potencial. Consecuencias de la dependencia. Relaciones tóxicas. La dependencia emocional hace que Piscis sea vulnerable a las relaciones tóxicas. Pueden tolerar comportamientos abusivos o permanecer en relaciones que no les hacen felices por miedo a estar solos. Falta de autoestima. La dependencia de la aprobación externa erosiona la autoestima de Piscis. Se sienten incapaces de valerse por sí mismos y creen que necesitan a los demás para ser felices. Rompiendo las cadenas de la dependencia. Autoestima. El primer paso para superar la dependencia emocional es desarrollar una autoestima fuerte. Piscis debe aprender a valorarse a sí mismo y a reconocer sus propias fortalezas y capacidades. Autonomía. Es fundamental que Piscis aprenda a ser independiente y a tomar las riendas de su vida. Deben desarrollar la confianza en sí mismos y la capacidad de afrontar los retos sin necesidad de ayuda constante. Relaciones sanas. Piscis debe aprender a establecer relaciones sanas basadas en el respeto mutuo, la igualdad y la independencia. Deben evitar las relaciones codependientes y buscar personas que les apoyen en su crecimiento personal.
Ejemplos. Un Piscis que no toma decisiones importantes sin consultar antes a su pareja. Un Piscis que se mantiene en una relación abusiva por miedo a estar solo. Un Piscis que necesita la constante aprobación de sus amigos para sentirse bien consigo mismo. Profundizando en la oscuridad. Manipulación. Piscis puede utilizar su dependencia emocional para manipular a los demás. Pueden utilizar el chantaje emocional o la culpa para obtener lo que desean. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la dependencia emocional. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor capacidad para establecer relaciones sanas y vivir una vida plena e independiente. 6. La fragilidad de las fronteras, la falta de límites en Piscis. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, posee una profunda permeabilidad emocional. Su capacidad para conectar con los demás es una de sus mayores fortalezas, pero también puede ser una puerta abierta a la invasión de su espacio personal. Las fronteras difusas de Piscis. Dificultad para decir no. Piscis tiene una gran dificultad para negarse a las peticiones de los demás. Se sienten culpables al decir no y temen herir los sentimientos de las personas que les rodean. Permisividad excesiva. Piscis suele ser demasiado permisivo con los demás, permitiendo que invadan su espacio personal y tomen decisiones que les afectan sin su consentimiento. Falta de asertividad. La falta de asertividad de Piscis les impide defender sus propios derechos y necesidades, lo que les hace vulnerables a la manipulación y el abuso. Consecuencias de la falta de límites. Explotación. La falta de límites de Piscis puede ser aprovechada por personas con malas intenciones. Pueden ser explotados emocionalmente, financiera o incluso físicamente. Resentimiento. Piscis puede acumular resentimiento hacia las personas que invaden su espacio personal, sin ser capaz de expresar sus límites de forma clara y directa. Autoabandono. En casos extremos, la falta de límites puede llevar a Piscis al autoabandono, descuidando sus propias necesidades y prioridades por atender las de los demás. Construyendo muros de protección. Asertividad. Es fundamental que Piscis aprenda a ser asertivo, expresando sus necesidades y deseos de forma clara y directa, sin agresividad ni pasividad. Ejemplos. Un Piscis que presta dinero a un amigo sin tener la seguridad de que se lo devolverá. Un Piscis que acepta trabajar horas extras sin cobrarlas por no saber cómo negarse a su jefe. Un Piscis que permite que su pareja controle su vida social y sus decisiones personales. Profundizando en la oscuridad. Codependencia. La falta de límites puede llevar a Piscis a relaciones codependientes, donde se pierde la individualidad y se supedita la propia vida a la del otro. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la falta de límites. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor capacidad para proteger su espacio personal y construir relaciones sanas y respetuosas. La trampa de la inacción, pasividad en Piscis. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, navega por un mar de emociones donde la imaginación y la fantasía son sus brújulas. Sin embargo, en su lado oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en una peligrosa tendencia a la pasividad y la inacción. Las cadenas de la pasividad. Falta de iniciativa. Piscis tiene dificultades para tomar la iniciativa y actuar para alcanzar sus metas. Prefieren soñar con lo que podrían lograr que tomar medidas concretas para hacerlo realidad. Procrastinación. La procrastinación es un enemigo constante de Piscis. Posponen sus tareas y responsabilidades, dejando todo para el último momento, lo que les genera estrés y ansiedad. Dependencia de otros. Piscis puede caer en la dependencia de otros para que tomen decisiones por ellos y les solucionen sus problemas. Esta actitud les limita en su desarrollo personal y les impide alcanzar su verdadero potencial. Consecuencias de la pasividad. Frustración y desánimo. La falta de acción genera frustración y desánimo en Piscis. Se sienten incapaces de lograr sus metas y se hunden en la resignación y la melancolía.
Pérdida de oportunidades. La pasividad de Piscis les hace perder oportunidades importantes en su vida personal y profesional. Se lamentan de lo que no han hecho, sin aprovechar las posibilidades que se les presentan. Activando el motor del cambio. Automotivación. El primer paso para superar la pasividad es desarrollar la automotivación. Piscis debe encontrar la fuerza interior que les impulse a actuar y a perseguir sus sueños. Establecer metas. Es fundamental que Piscis establezca metas claras y realistas. Deben dividir sus objetivos en pasos pequeños y manejables, para que la acción no les resulte tan abrumadora. Disciplina y constancia. La disciplina y la constancia son claves para superar la procrastinación. Piscis debe aprender a ser constante en sus esfuerzos y a no rendirse ante las dificultades. Ejemplos. Un Piscis que sueña con ser escritor, pero nunca se pone a escribir. Un Piscis que pospone la búsqueda de un nuevo trabajo por miedo al rechazo. Un Piscis que espera que su pareja tome la iniciativa en la relación. Profundizando en la oscuridad. Autoengaño. Piscis puede utilizar la ensoñación y la idealización como una forma de autoengaño, evitando la realidad y la necesidad de actuar. Autodestrucción. En casos extremos, la pasividad puede conducir a la autodestrucción. Piscis puede caer en la depresión, la adicción o incluso el suicidio, creyendo que no es capaz de tomar las riendas de su vida. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la pasividad. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor capacidad para actuar, tomar decisiones y alcanzar sus metas. 8. La niebla de la indecisión, la falta de confianza en Piscis. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, navega por un mar de emociones donde la intuición y la sensibilidad son sus brújulas. Sin embargo, en su lado oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en una peligrosa niebla de indecisión y falta de confianza en sí mismos. Las olas de la duda. Incertidumbre constante. Piscis se caracteriza por una constante incertidumbre sobre sus decisiones, su futuro y su propio valor. Dudan de todo, desde sus capacidades hasta sus relaciones personales. Miedo al fracaso. El miedo al fracaso es un gran obstáculo para Piscis. Este temor les paraliza y les impide tomar riesgos, lo que limita su crecimiento personal y profesional. Consecuencias de la indecisión. Estancamiento personal. La falta de confianza en sí mismos les impide avanzar y alcanzar sus metas. Se quedan estancados en una vida que no les satisface, sin creer en su propio potencial. Frustración y desánimo. La indecisión genera frustración y desánimo en Piscis. Se sienten incapaces de tomar decisiones importantes y se hunden en la resignación y la melancolía. Aclarando el horizonte. Confianza en la intuición. Piscis debe aprender a confiar en su intuición, esa voz interior que les guía hacia el camino correcto. La intuición de Piscis es poderosa y puede ser una herramienta invaluable para tomar decisiones. Aprender a tomar decisiones. Es fundamental que Piscis aprenda a tomar decisiones, incluso si no están seguros de ser las correctas. La experiencia les ayudará a desarrollar su confianza en sí mismos y a superar el miedo al fracaso. Ejemplos. Un Piscis que no puede decidir qué carrera estudiar. Un Piscis que pospone una decisión importante por miedo a equivocarse. Un Piscis que siempre busca la aprobación de su pareja antes de tomar una decisión. Profundizando en la oscuridad. Autoboicot. La falta de confianza en sí mismos puede llevar a Piscis a autoboicotearse, saboteando sus propios esfuerzos y posibilidades de éxito. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la indecisión. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor capacidad para tomar decisiones, confiar en sí mismos y alcanzar sus metas. La sombra verde, celos y posesividad en Piscis. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, navega por un mar de emociones donde el amor y la conexión son fundamentales. Sin embargo, en su lado oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en una peligrosa ola de celos enfermizos y posesividad en sus relaciones. Las fauces de la inseguridad.
Miedo al abandono. El miedo al abandono es un motor principal de los celos en Piscis. Temen que sus parejas les dejen por alguien mejor, lo que los lleva a una constante necesidad de control y seguridad. Baja autoestima. La baja autoestima de Piscis les hace sentir inseguros en sus relaciones. Se comparan con otras personas y creen que no son lo suficientemente buenos para sus parejas. Necesidad de exclusividad. Piscis necesita sentir que son lo único importante en la vida de sus parejas. No toleran compartir su atención con nadie más, lo que los lleva a comportamientos posesivos y controladores. Consecuencias de los celos. Destrucción de la confianza. Los celos y la posesividad erosionan la confianza en las relaciones. Las parejas de Piscis se sienten asfixiadas y controladas, lo que genera resentimiento y distanciamiento. Sufrimiento emocional. Los celos y la posesividad generan un gran sufrimiento emocional tanto en Piscis como en sus parejas. La inseguridad y la desconfianza crean un ambiente de tensión y dolor. Comportamientos destructivos. En casos extremos, los celos y la posesividad pueden llevar a comportamientos destructivos como la violencia, el acoso o la manipulación emocional. Liberando las cadenas. Confianza en la pareja. Es fundamental que Piscis aprenda a confiar en su pareja. Deben comprender que la confianza es la base de una relación sana y duradera. Comunicación honesta. La comunicación honesta y abierta es vital para superar los celos. Piscis debe expresar sus miedos e inseguridades a su pareja de forma clara y respetuosa. Ejemplos. Un Piscis que revisa constantemente el teléfono de su pareja. Un Piscis que monta escenas de celos si su pareja habla con otra persona. Un Piscis que intenta controlar las amistades y actividades de su pareja. Profundizando en la oscuridad. Paranoia. Los celos pueden llevar a Piscis a la paranoia, imaginando situaciones inexistentes y creando un clima de desconfianza y sospecha. Manipulación. Piscis puede utilizar los celos como una forma de manipular a su pareja, haciéndoles sentir culpables o responsables de su sufrimiento. Violencia. En casos extremos, los celos pueden conducir a la violencia física o verbal hacia la pareja. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a los celos. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar relaciones sanas basadas en la confianza, el respeto y la libertad. 10. La sombra del rencor. Piscis y la incapacidad de perdonar. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, navega por un mar de emociones donde la compasión y el perdón son faros que iluminan su camino. Sin embargo, en su lado oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en un abismo de rencor y rencor que les impide avanzar en sus relaciones. Las garras del rencor. Memoria infalible para las ofensas. Piscis tiene una memoria infalible para las ofensas, reales o imaginarias. Recuerda cada detalle de las heridas que ha recibido, alimentando el rencor y la amargura. Dificultad para perdonar. Perdonar es una tarea titánica para Piscis. Se aferran al dolor y la ofensa, sintiendo que perdonar sería una traición a sí mismos. Consecuencias del rencor. Destrucción de relaciones. El rencor y el rencor erosionan las relaciones con amigos, familiares y parejas. La amargura y el resentimiento crean un ambiente tóxico que aleja a las personas que amamos. Sufrimiento emocional. El rencor y el rencor generan un gran sufrimiento emocional en Piscis. La incapacidad de perdonar les mantiene atados al pasado, impidiéndoles disfrutar del presente y construir un futuro mejor. Sanando las heridas. Autocompasión. El primer paso para superar el rencor es desarrollar la autocompasión. Piscis debe aprender a perdonarse a sí mismo por sus errores y a aceptar las heridas del pasado. Empatía. Es fundamental que Piscis aprenda a ver las cosas desde la perspectiva de la persona que le ha ofendido. La empatía les ayudará a comprender las razones del comportamiento del otro y a empezar a perdonar. Comunicación honesta. La comunicación honesta y abierta es vital para superar el rencor. Piscis debe expresar sus sentimientos de forma clara y respetuosa a la persona que le ha ofendido. Ejemplos. Un Piscis que no habla con su hermano desde que tuvieron una pelea hace años. Un Piscis que guarda rencor a su expareja por haberle dejado, incluso después de mucho tiempo.
Un Piscis que se siente víctima de las circunstancias y no puede perdonar a las personas que le han hecho daño. Profundizando en la oscuridad. Odio. El rencor puede llevar a Piscis al odio, un sentimiento destructivo que consume su energía y les aleja de la felicidad. Venganza. En casos extremos, el rencor puede llevar a Piscis a buscar venganza, dañando a la persona que le ha ofendido. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos al rencor. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar relaciones sanas basadas en el perdón, la compasión y la comprensión. 11. La máscara de la falsedad, mentiras y engaños en Piscis. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, navega por un mar de emociones donde la verdad y la honestidad son brújulas que guían su camino. Sin embargo, en su lado oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en una máscara de falsedad, donde las mentiras y el engaño se utilizan para manipular a los demás o para evitar responsabilidades. Las trampas de la deshonestidad. Engaño para manipular. En su lado oscuro, Piscis puede utilizar el engaño para manipular a los demás y obtener lo que desea. Juegan con las emociones y las expectativas de las personas para conseguir sus objetivos. Evasión de responsabilidades. Piscis puede recurrir a las mentiras y el engaño para evitar responsabilidades o para salir de situaciones difíciles. Esta actitud les limita en su crecimiento personal y profesional. Consecuencias de la deshonestidad. Erosión de la confianza. Las mentiras y el engaño erosionan la confianza en las relaciones. Las personas que rodean a Piscis se sienten decepcionadas y traicionadas, lo que dificulta la construcción de relaciones sanas. Sentimiento de culpa. La deshonestidad genera un gran sentimiento de culpa en Piscis. Saben que están actuando mal, pero les cuesta ser honestos por miedo a las consecuencias. Desenmascarando la verdad. Autoconocimiento. El primer paso para superar la deshonestidad es honestidad radical. Es fundamental que Piscis aprenda a ser honesto consigo mismo y con los demás, incluso cuando la verdad sea difícil de afrontar. La honestidad radical es la base para construir relaciones sanas y duraderas. Aprender a afrontar las consecuencias. Piscis debe aprender a afrontar las consecuencias de sus actos, tanto las positivas como las negativas. La responsabilidad es fundamental para el crecimiento personal y la madurez. Ejemplos. Un Piscis que miente sobre su edad para parecer más joven. Un Piscis que inventa excusas para no ir a trabajar. Un Piscis que engaña a su pareja para evitar una confrontación. Profundizando en la oscuridad. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la mentira y el engaño. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar relaciones sanas basadas en la honestidad, la confianza y la responsabilidad. 12. La sombra de la irresponsabilidad, Piscis y el abandono de las obligaciones. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, navega por un mar de emociones donde la compasión y la entrega son faros que iluminan su camino. Sin embargo, en su lado oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en una sombra de irresponsabilidad, donde la falta de límites y la tendencia a la evasión los llevan a descuidar sus obligaciones y responsabilidades. Las trampas de la irresponsabilidad. Falta de compromiso. Piscis puede tener dificultades para comprometerse con sus obligaciones, tanto personales como profesionales. Les cuesta mantener la atención en una tarea y pueden dejar proyectos sin terminar. Evasión de responsabilidades. En su lado oscuro, Piscis puede recurrir a la evasión para evitar responsabilidades difíciles o desagradables. Prefieren huir de los problemas que afrontarlos de manera directa. Desorganización. La falta de organización y planificación es un obstáculo importante para Piscis. Suelen dejar las cosas para el último momento, lo que les genera estrés y ansiedad. Consecuencias de la irresponsabilidad. Dificultades en la vida personal. La irresponsabilidad de Piscis puede afectar negativamente sus relaciones personales. Sus parejas, amigos y familiares pueden sentirse decepcionados y frustrados por su falta de compromiso.
Problemas en el trabajo. La irresponsabilidad de Piscis puede tener repercusiones negativas en su vida profesional. Pueden perder su trabajo o tener dificultades para ascender debido a su falta de confiabilidad. Autoestima baja. La irresponsabilidad puede generar un sentimiento de culpa y vergüenza en Piscis. Saben que no están cumpliendo con sus obligaciones, lo que afecta negativamente su autoestima. Asumiendo el control. Autoconocimiento. El primer paso para superar la irresponsabilidad es desarrollar el autoconocimiento. Piscis debe comprender las razones por las que evade sus responsabilidades y aprender a gestionar sus emociones de forma saludable. Establecer metas. Es fundamental que Piscis establezca metas realistas y alcanzables. Dividir las metas en pasos pequeños y manejables les ayudará a mantenerse motivados y a no perder el foco. Desarrollar la disciplina. La disciplina es clave para superar la irresponsabilidad. Piscis debe aprender a ser constante en sus esfuerzos y a no rendirse ante las dificultades. Ejemplos. Un Piscis que no cumple con sus plazos en el trabajo. Un Piscis que deja de lado sus responsabilidades familiares para dedicarse a sus hobbies. Un Piscis que gasta todo su dinero sin pensar en el futuro. Profundizando en la oscuridad. Autoabandono. La irresponsabilidad puede llevar a Piscis al autoabandono, descuidando su salud física y mental. Dependencia. En su lado más oscuro, Piscis puede volverse dependiente de otros para que se encarguen de sus responsabilidades. Autodestrucción. En casos extremos, la irresponsabilidad puede conducir a la autodestrucción. Piscis puede caer en la depresión, la adicción o incluso el suicidio, creyendo que no son capaces de afrontar sus responsabilidades. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la irresponsabilidad. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor responsabilidad, compromiso y madurez. 13. La espiral autodestructiva, el lado más oscuro de Piscis. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, navega por un mar de emociones donde la compasión y la empatía son brújulas que guían su camino. Sin embargo, en su lado más oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en una peligrosa espiral autodestructiva, donde la negación de la realidad y la búsqueda de escape les conducen a la adicción, la depresión e incluso al suicidio. Las fauces de la oscuridad. Negación de la realidad. Piscis puede negarse a aceptar la realidad cuando ésta es dolorosa o difícil de afrontar. Se refugian en la fantasía y la ensoñación, lo que les aleja de la posibilidad de encontrar soluciones a sus problemas. Búsqueda de escape. En su lado más oscuro, Piscis busca escapar del dolor y la incomodidad a través de la adicción, la autolesión o incluso el suicidio. Creen que estas opciones les liberarán de su sufrimiento. Baja autoestima. La baja autoestima es un factor importante en la autodestrucción de Piscis. Se sienten incapaces de afrontar la vida y creen que no merecen ser felices. Consecuencias de la autodestrucción. Dolor y sufrimiento. La autodestrucción de Piscis genera un gran dolor y sufrimiento tanto para ellos mismos como para sus seres queridos. Las adicciones, la depresión y el suicidio tienen un impacto devastador en la vida de las personas que los rodean. Destrucción de relaciones. La autodestrucción de Piscis puede destruir sus relaciones con amigos, familiares y parejas. Su comportamiento errático y sus problemas emocionales pueden alejar a las personas que más los quieren. Pérdida de oportunidades. La autodestrucción de Piscis puede impedirles alcanzar su máximo potencial. Sus problemas emocionales y sus adicciones les quitan la energía y la motivación para perseguir sus sueños. Encendiendo la luz de la esperanza. Ayuda profesional. La ayuda profesional es fundamental para superar la autodestrucción. Piscis necesita buscar el apoyo de un psicólogo o un terapeuta que les ayude a comprender sus emociones y a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Amor propio. El amor propio es la mejor herramienta para combatir la autodestrucción. Piscis debe aprender a valorarse a sí mismo y a cuidarse tanto física como mentalmente. Conexión con la realidad. Es fundamental que Piscis aprenda a conectar con la realidad, incluso cuando ésta es dolorosa. Aceptar la realidad es el primer paso para poder cambiarla. Ejemplos.
Un Piscis que cae en el alcoholismo para escapar de sus problemas. Un Piscis que se autolesiona para sentir dolor físico y así olvidar el dolor emocional. Un Piscis que contempla el suicidio como única salida a su sufrimiento. Profundizando en el abismo. Autocompasión distorsionada. Piscis puede utilizar la autocompasión como una forma de victimizarse y justificar su comportamiento autodestructivo. Culpabilización de otros. En su lado más oscuro, Piscis puede culpar a otros de su propia autodestrucción, negando su responsabilidad en sus problemas. Desesperanza total. En casos extremos, la autodestrucción puede llevar a Piscis a una completa desesperanza, creyendo que no hay salida a su sufrimiento. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la autodestrucción. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y buscar ayuda profesional, Piscis puede encontrar la fuerza para superar sus problemas y construir una vida plena y feliz. Si estás luchando con la autodestrucción, por favor, busca ayuda. Hay muchas personas que te quieren y quieren ayudarte a superar este difícil momento. No estás solo. La niebla del idealismo, la falta de pragmatismo en Piscis. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, navega por un mar de emociones donde la imaginación y la creatividad son brújulas que guían su camino. Sin embargo, en su lado más oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en una niebla de idealismo que les aleja de la realidad práctica del mundo, dificultando su éxito personal y profesional. Las trampas del idealismo. Visión irrealista del mundo. Piscis tiende a tener una visión idealista del mundo, ignorando las dificultades y los obstáculos que existen en la vida real. Creen que todo es posible si se lo proponen, sin tener en cuenta las limitaciones que impone la realidad. Dificultad para tomar decisiones prácticas. La falta de pragmatismo de Piscis les dificulta tomar decisiones prácticas y realistas. Se basan en sus emociones y en sus sueños, sin considerar las consecuencias de sus decisiones en el mundo real. Desilusión y frustración. La falta de pragmatismo de Piscis puede llevarlos a la desilusión y la frustración cuando sus sueños no se cumplen. Se sienten incomprendidos por el mundo y se frustran al no poder alcanzar sus objetivos idealistas. Consecuencias de la falta de pragmatismo. Dificultades en el trabajo. La falta de pragmatismo de Piscis puede ser un obstáculo para su éxito profesional. Les cuesta adaptarse a las exigencias del mundo laboral y pueden tener dificultades para cumplir con sus obligaciones. Problemas financieros. Piscis suele ser descuidado con el dinero. Gastan más de lo que ganan y tienen dificultades para ahorrar. Esto puede llevarlos a problemas financieros en el futuro. Relaciones poco saludables. La falta de pragmatismo de Piscis puede afectar negativamente sus relaciones. Sus expectativas idealistas pueden llevarlos a la decepción y a la frustración en sus relaciones. Anclando los sueños a la realidad. Desarrollo del pensamiento crítico. Es fundamental que Piscis aprenda a desarrollar un pensamiento crítico. Deben ser capaces de analizar las situaciones de forma realista y considerar las diferentes opciones antes de tomar una decisión. Establecer metas alcanzables. Piscis debe establecer metas realistas y alcanzables. Dividir las metas en pasos pequeños y manejables les ayudará a mantenerse motivados y a no perder el foco. Aprender de la experiencia. Piscis debe aprender de sus errores y experiencias pasadas. Esto les ayudará a tomar mejores decisiones en el futuro y a evitar cometer los mismos errores una y otra vez. Ejemplos. Un Piscis que deja su trabajo estable para perseguir un sueño poco realista. Un Piscis que gasta todo su dinero en cosas que no necesita. Un Piscis que se enamora de alguien que no es compatible con él. Profundizando en la oscuridad. Autoengaño. Piscis puede utilizar el idealismo como una forma de autoengaño, negando la realidad de su situación. Victimización. En su lado más oscuro, Piscis puede culpar a otros de su falta de éxito, negando su responsabilidad en sus propios problemas. Evasión de la realidad. En casos extremos, la falta de pragmatismo de Piscis puede llevarlos a la evasión de la realidad a través del alcohol, las drogas o la depresión. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la falta de pragmatismo.
Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor capacidad de adaptación, pragmatismo y responsabilidad. Recuerda que la astrología no es una ciencia exacta y no define a una persona en su totalidad. Es importante tener en cuenta otros factores como la educación, la cultura y las experiencias personales para comprender mejor a una persona. 15. La marioneta sensible, susceptibilidad a la influencia externa en Piscis. Piscis, el signo más sensible del zodiaco, navega por un mar de emociones donde la empatía y la conexión son faros que iluminan su camino. Sin embargo, en su lado más oscuro, esta sensibilidad puede convertirse en una marioneta susceptible a la influencia de los demás, lo que les hace vulnerables a personas manipuladoras o sectas que se aprovechan de su bondad y su deseo de conexión. Las marionetas del engaño. Facilidad de sugestión. Piscis es muy susceptible a la sugestión, especialmente cuando se trata de ideas o emociones que resuenan con su mundo interior. Personas con malas intenciones pueden aprovecharse de esta facilidad para manipularles. Necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación de Piscis les hace vulnerables a la influencia de aquellos que les ofrecen aceptación y validación. Esto puede llevarlos a seguir a personas o grupos que no son saludables para ellos. Falta de discernimiento. En su lado más oscuro, Piscis puede tener dificultades para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Esto les hace más propensos a caer en las trampas de personas manipuladoras o sectas. Consecuencias de la susceptibilidad a la influencia externa. Explotación y manipulación. Personas manipuladoras o sectas pueden aprovecharse de la sensibilidad y la necesidad de aprobación de Piscis para explotarles o manipularles. Esto puede tener graves consecuencias para su bienestar emocional y económico. Pérdida de identidad. En casos extremos, la influencia externa puede llevar a Piscis a perder su propia identidad y a adoptar las creencias y valores de otros. Daño a las relaciones. La susceptibilidad a la influencia externa puede afectar negativamente las relaciones de Piscis. Sus amigos y familiares pueden preocuparse por su bienestar y por el control que otros tienen sobre ellos. Tomando el control de las marionetas. Desarrollo del pensamiento crítico. Es fundamental que Piscis aprenda a desarrollar un pensamiento crítico. Deben ser capaces de analizar las ideas y las emociones de forma objetiva y no dejarse llevar por la primera impresión. Confianza en el propio criterio. Piscis debe aprender a confiar en su propio criterio y a no depender de la aprobación de otros para tomar decisiones. Establecer límites. Es importante que Piscis aprenda a establecer límites claros con las personas que le rodean. Deben ser capaces de decir no y a las peticiones que les incomodan o que les hacen sentir incómodos. Ejemplos. Un Piscis que se une a una secta que le aleja de su familia y amigos. Un Piscis que cae en una relación abusiva con una persona manipuladora. Un Piscis que gasta todo su dinero en productos que le ha recomendado un influencer. Profundizando en la oscuridad. Pérdida de la autoestima. La susceptibilidad a la influencia externa puede afectar negativamente la autoestima de Piscis. Se sienten incapaces de tomar sus propias decisiones y creen que necesitan la ayuda de otros para ser felices. Autoengaño. En casos extremos, la susceptibilidad a la influencia externa puede llevar a Piscis a autoengañarse y negar la realidad de su situación. Es importante recordar que no todos los Piscis son propensos a la susceptibilidad a la influencia externa. Sin embargo, es una sombra que todos los Piscis deben enfrentar en algún momento de su vida. Al reconocer esta tendencia y trabajar en ella, Piscis puede desarrollar una mayor capacidad de discernimiento, confianza en sí mismo y autonomía. Recuerda que la astrología no es una ciencia exacta y no define a una persona en su totalidad. Es importante tener en cuenta otros factores como la educación, la cultura y las experiencias personales para comprender mejor a una persona. Hola queridos amigos. Espero que estén bien. Quiero compartirles un pedacito de mi vida y mis sueños. Como algunos saben, estoy en camino de seguir continuando mis estudios universitarios, pero últimamente me he enfrentado a un desafío económico que me ha puesto un obstáculo en el camino. Por eso, si te es posible, te invito a considerar apoyarme con el monto mínimo, apenas 50 céntimos centavos de dólar.
dándole clic en el botón de gracias que está ubicado debajo del vídeo. Con tu apoyo, no solo me estarías brindando la oportunidad de continuar mis estudios, sino que también me estarías dando un impulso enorme para seguir creando contenido en El Rincón de Percy, mi proyecto en YouTube. Cada pequeña contribución cuenta, y quiero que sepan que su apoyo no solo se traduce en ayuda financiera, sino también en un respaldo emocional invaluable. Saber que cuento con personas maravillosas como ustedes me llena de motivación y gratitud.